Muy buenas noches, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor porque en su infinita bondad nos tiene acá, nos tiene con bien, nos tiene bendecidos. Les saludo en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, confiando en que sus fieles cuidados están en su vida y en su familia. Y también ya esperando que este estudio que esta noche vamos a compartir sea de bendición para su vida. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles. Como iglesia nosotros hemos padecido que algunas de nuestras familias han estado atravesando por situaciones difíciles de esta enfermedad. Agradecemos a Dios que en los últimos días se ha ido calmando de una manera gradual, lenta, pero confiamos en que Dios en su infinita misericordia seguirá derramando esa bendición y permitirá que dentro de su tiempo, que es su tiempo perfecto, podamos regresar a tener reuniones presenciales, podamos regresar también a una vida normal, a la normalidad. Yo confío en que las cosas volverán a ser aún mejor que antes. Dios es fiel y esa es nuestra confianza. Esta noche vamos a compartir el estudio sobre uno de los apóstoles más conocidos en la Biblia. Seguramente usted recordará o tendrá de memoria ese versículo de Juan 3:16, que según los pastores es el versículo más conocido de la Biblia, que la mayoría se sabe. Juan 3:16, y quizás no sé cómo sea para nuestra audiencia de hoy o para los jóvenes de hoy. Para nosotros algo muy significativo durante nuestros tiempos de estudiante fue el himno nacional de Guatemala. Algo que aprendíamos de memoria, lo cantábamos varias veces al año en los actos cívicos mensuales, en algunos casos semanales o en los momentos especiales de los actos de independencia. Y decíamos que el himno nacional de Guatemala obligatoriamente antes para los estudiantes era necesario aprenderlo de memoria. No sé cómo está en el día de hoy. Juan 3:16 vendría siendo algo así. Para todo creyente es el versículo que se conoce de memoria. Alguien decía, si no sabes Juan 3:16 de memoria, pregúntate si de verdad sos creyente, ¿verdad? Bueno, no tanto así, pero en realidad es uno de los versículos que más los creyentes conocemos y nos aprendemos de memoria. Y por eso decía Juan, este apóstol es muy conocido dentro de aquellos que profesamos la fe cristiana. El apóstol Juan escribió 5 libros. El primero es el Evangelio de San Juan. Los segundos son 3 epístolas, primera, segunda y tercera epístola de Juan, son 3 cartas, y el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Solo el apóstol Pablo y Lucas escriben más extensamente que Juan dentro de los escritores del Nuevo Testamento. Y dentro de sus propios escritos encontramos muchos detalles de su personalidad y de su carácter. Por eso es que mucho de lo que sabemos de Juan lo aprendemos directamente de lo que él mismo escribió. Su evangelio es la manera en que él ve a Jesús. Algunos le llaman el evangelio diferente porque en comparación con Mateo, Marcos y Lucas, escribe de una perspectiva bastante distinta. Aquellos 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas son catalogados como los sinópticos, que significa desde un mismo punto de vista, porque comparten muchos eventos en común, mientras que Juan comparte cosas que no comparten los otros. Tienen mucho material que solamente encontramos en su evangelio, y son algunos pocos los pasajes que Juan repite de los otros 3 evangelios. De hecho, Juan es quien dedica mucho más tiempo a la última semana de Jesús y a la última noche con sus discípulos. En ella nos narra eventos y discursos de Jesús que los otros evangelistas
no incluyen en su evangelio. Entonces su evangelio básicamente está basado en lo que Juan creía y había experimentado de Jesús, cómo Juan ve a Jesús. Y según los teólogos se dice que Juan describe a Jesús como Dios, lo ve como Dios, el Hijo de Dios, el divino Hijo de Dios, el que era desde el principio y estaba en el principio. Sus 3 cartas nos muestran cómo Juan se relaciona con la iglesia, cuál es el trato que él tiene con ella, las situaciones que estaban atravesando las iglesias y cómo él dirige a sus 3 cartas, especialmente a combatir las herejías propias de la época, de grupos que hasta cierto punto se creían cristianos, pero que no creían en el Jesús en el que Juan creyó, ¿no? Que tomaban a Jesús de distintas formas, un maestro muy sabio, incluso un gran filósofo de su época, pero no le daban a él, a Jesús, el calificativo de ser Dios, de ser divino. Juan combate mucho eso en sus cartas. Y Apocalipsis, el último libro de la Biblia que escribe este mismo apóstol, vemos que él ahí, por revelación divina, a través de visiones, él ve y nos muestra el futuro. Dios le ha revelado a él las cosas que habrían a acontecer en el futuro, y eso es lo que trata su libro de Apocalipsis. Hablando de la personalidad y el carácter de Juan, este apóstol es un gran ejemplo de cómo alguien puede ser transformado por la comunión con Cristo, por la sabiduría en sus enseñanzas y el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo Juan llegó a convertirse de ser Boanerges, apellido que Jesús les otorgó tanto a él como a su hermano Jacobo, que significa hijos del trueno, y que en ese concepto describe el carácter que estos hombres tenían, y cómo de ahí llegó a ser el apóstol del amor? Vamos a ver cómo Dios lo transformó, cómo esa comunión con Cristo lo fue cambiando. Juan siempre estuvo a la sombra de los 2 grandes apóstoles del tiempo en que vivieron, que fue el apóstol Pedro, que era el líder por excelencia de los 12, y de su hermano Jacobo. Siempre son los 2 nombres que se mencionan de primero en la lista de los 12 apóstoles que encontramos en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas y en el libro de Hechos. Y Juan a veces va después de él, se comparte en el 3er y 4er lugar en los listados con Andrés, ¿no? Pero Juan siempre estuvo a la sombra de Pedro y siempre estuvo a la sombra de Jacobo, su hermano. Juan se cree fue el más joven de todos los apóstoles y fue quien murió de último y el único que no murió, digamos, sacrificado, sino que murió de anciano. Estaba leyendo y hubo una corrección de un concepto que yo mismo tenía equivocado, habiendo pensado que Juan murió en la isla de Patmos, sino por investigaciones he llegado a comprender que Juan, en el cambio de un emperador romano a otro, él fue desterrado por un emperador y el siguiente que vino en lugar de Domiciano le permitió regresar a Éfeso, y ahí es donde muere siendo el líder de la iglesia de Éfeso. Se le conoce por el apóstol del amor porque fue el que más escribió del amor, fue el que más habló acerca del amor. Y yo quiero llevarlo, por favor, a su primera carta, la primera carta de Juan, capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 7 al 12. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, del 7 al 12. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios
permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El apóstol del amor. En estos 6 versículos encontramos 15 veces la palabra amor en alguna de sus formas. Juan escribió del amor y de hecho llegó a decir allá en su evangelio, en el capítulo 13, verso 35, que el amor sería la característica sobresaliente en todo creyente, que seríamos conocidos en la forma en que nos amáramos. Y ese mensaje de amor llenó a las iglesias de esta enseñanza de Juan para que la iglesia pudiese practicar un amor tan grande, tan profundo los unos por los otros, que pudieran ser solidarios como hermanos en la fe, como hermanos en Cristo. Entonces Juan llegó a ser ese discípulo del amor después de haber sido conocido por su carácter fuerte. El amor fue una cualidad que Juan aprendió de Cristo, del Hijo del Trueno, a apóstol del amor. Fue un proceso. En sus años jóvenes, en sus comienzos como apóstol de Jesucristo, Juan tenía un carácter bastante fuertes. Muchas veces nos los confundimos por la forma en que el arte nos presenta a los personajes. En el cuadro de Leonardo da Vinci de la Última Cena, se nos presenta a Juan como un tipo dócil, apacible, paliducho, con una mirada débil. Alguien dice, olvídese de esa caricatura. Juan no era así. Juan era tosco. Juan era duro, como el resto de sus discípulos pescadores. El oficio de pescador lo hacía tener un carácter bastante fuerte. Era además intolerante, ambicioso, celoso y explosivo. Y si no, vea este pasaje en Lucas 9, versículo 51 al versículo 56. Lucas 9, 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces volviéndose él, lo reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Vemos aquí cómo el apóstol Juan reacciona a un rechazo en una aldea de samaritanos que no quisieron recibir a Jesús en su camino para Jerusalén. Recordemos las grandes diferencias entre samaritanos y judíos, y Jesús iba a pasar por aquel lugar, pero se dirigía hacia una fiesta judía, algo que rechazaban los samaritanos y no los quisieron. La reacción inmediata de Jacobo y Juan fue, Señor, ¿nos permites que oremos en el amor de Cristo para que descienda fuego del cielo y consuma y queme y destruya a estos samaritanos despreciables que no quisieron recibirnos? Y Jesús lo reprende. Jesús lo reprende y le dice, ¿saben ustedes? No saben de qué espíritu soy. Yo no vine para condenar al mundo, vine para salvarlo. Ahora, esto es una muestra de cuál era el carácter de Juan, de cuál era ese temperamento que le hacía acreedor a ser llamado hijo del trueno junto a su hermano Jacob. Ahora, es interesante, en Hechos 8:14, dice, cuando el evangelio es predicado por Felipe en Samaria, dice así, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan.
En aquel entonces no recibieron a Jesús, pero luego se recibieron a Felipe. Y enviaron a Pedro y a Juan para supervisar lo que estaba pasando allá en Samaria. Juan debe haber recordado la misericordia de Dios, de cómo no quisieron aceptar a Jesús en aquel tiempo, pero cómo más tarde Jesús sí los acepta a ellos y les lleva el evangelio y salva a muchos samaritanos. Pues este es el apóstol Juan. Además, Juan tenía otra característica, era sectario. Juan era, bueno, si no están con nosotros no pueden hacer nada y no deben hacer nada. En Marcos, en el capítulo 9 del Evangelio según San Marcos, encontramos un pasaje que nos muestra esa otra característica en Juan. Juan 9, 38. Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, verso 39, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Pero Juan había encontrado una persona que estaba haciendo la obra de Dios en el nombre de Cristo. Estaba echando fuera demonios, pero no estaba con el grupo de ellos. Y fíjese que Juan dice, se lo prohibimos, Señor, que no lo haga, porque no anda con nosotros. Juan también tenía un carácter bastante sectario. Si no está caminando con nosotros, aunque haga lo que haga en el nombre de Dios, no sirve. Esto nos enseña a nosotros a ser pacientes y aceptar que Dios puede hacer su obra con quien quiera y como Él quiera. Y a no considerarnos superiores a nadie, sino saber de que Dios tiene muchas otras denominaciones, si lo quiere hacer usted así, que predican una sana doctrina y que hacen la obra de Dios del Evangelio en el nombre de Cristo. Pero Juan era ese carácter, así era él. Ahora, Juan siempre fue un apasionado, Juan no perdió eso, pero sí lo equilibró. Juan lo pudo equilibrar a través de actuar en amor sin dejar de proclamar la verdad. Y es un ejemplo extraordinario, formidable de lo que nos puede ocurrir a nosotros cuando dejamos que Dios obre en nuestras vidas y crezcamos en Cristo y Él vaya perfeccionando su obra en nosotros. Entonces Juan conservó ese carácter, pero lo equilibró con una gran dosis de amor. Lo fue aprendiendo a lo largo de los años. Aún así, conservó también algo que es muy bueno aprender de él dentro del cristianismo. Juan era un hombre definido. Juan no tenía grises, negro o blanco. De hecho, él menciona mucho en su evangelio, él pone la luz contra la oscuridad. El que me sigue no andará en tinieblas, el que no me sigue está en tinieblas. Vida contra la muerte. El reino de Dios contra los hijos de Satanás. El juicio de los justos contra el juicio de los malos. La resurrección de vida contra la resurrección de condenación. Recibir a Cristo contra rechazar a Cristo. El fruto contra la esterilidad. La obediencia contra la desobediencia y el amor contra el odio. A Juan en sus escritos le gusta exponer la verdad en absolutos y en opuestos. Entiende la necesidad de hacer una línea clara. No anda con ambigüedades. Y ese mismo enfoque se ve en sus epístolas. Se nos dice que andamos en luz o habitamos en oscuridad. Si somos nacidos de Dios no pecamos. No. En realidad habla de no poder pecar. O somos de Dios o somos
del mundo, no. Si amamos, hemos nacido de Dios. Si no amamos, no hemos nacido de Dios. Entonces, Juan pone estas cosas de una manera muy, muy clara, trayendo al creyente reflexión para saber que el amor hacia Dios y hacia lo que es de Dios es lo que va a definirlo como un creyente y va a mandar en cuanto a la conducta que observe. Ahora, quiero que leamos el capítulo 3 de la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 3. Y los versículos del 9 al 11. Primera carta de Juan 3, del 9 al 11. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan está aquí siendo muy, muy claro en cuanto a cuáles son las características y qué es lo que practica y lo que no practica alguien que es hijo de Dios. Recuerden que esa palabra es bien importante, porque también el apóstol Juan no dice que somos perfectos, sino que dice que no practicamos el pecado. Si usted lee en esta misma carta, en el capítulo 1, dice, verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En el verso 8 ha dicho, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, Juan lo que está hablando aquí es la conducta de un creyente. La conducta de un creyente no debe caracterizarse por ser esclavo del pecado. La conducta de un creyente no muestra que el pecado es lo que gobierna su vida y es lo que resalta en su vida. La conducta de un creyente debe de glorificar a Dios y se manifiesta por obediencia a lo que Dios ha dejado en su palabra. Ahora, es cierto que cuando leemos Juan, a veces tendemos que irnos a leer también de la gracia del apóstol Pablo, porque pareciera que Juan pone una exigencia bastante grande, pero ojo, no se crea que también lo hace porque no nos ame, no. El amor precisamente muestra la verdad. Muestra la verdad. Y la verdad, en muchos casos, nos va a llevar al arrepentimiento, al reconocer que esa verdad está descubriendo algo que nosotros necesitamos corregir en nuestras vidas. Pero así fue el apóstol Juan. Ahora, vamos a ir a ver algo importante en cuanto a la transformación de Juan. Y vamos a hacer una palabra aquí que para nosotros también debe de ser muy, muy, muy importante en nuestra vida como creyentes, es la palabra equilibrio. Equilibrio. Nos cuesta muchas veces ser equilibrados. Nos cuesta. Nos cuesta ver que podemos nosotros amar, seguir la verdad y también tener aceptación por las personas y corregir con paciencia. Corregir con paciencia. Esto se logra cuando nosotros damos una aplicación a lo que el Bautista, Juan el Bautista enseñó en otro contexto, diciendo que es necesario que él crezca, pero yo mengüe. Y sabemos que es un contexto del cual aprendemos un principio, pero el contexto no es propiamente el crecimiento espiritual, sino que Juan estaba hablando del crecimiento ministerial, que mi ministerio mengue para que el ministerio de Jesús crezca.
pero en el sentido del principio, es decir, yo debo ser menos y Cristo debe ser más en mí, para ir experimentando lo que Dios quiere que uno cambie. Entonces, Juan fue alguien que siempre peleó por la verdad, que siempre proclamó la verdad, ¿no? En sus escritos, en su evangelio, Juan usa 25 veces la palabra griega para verdad, y en sus epístolas la utiliza 20 veces, un total de 45 veces, ¿no? Vemos que él habla de que no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad, andar en la verdad. Vayamos a 1 de Juan 2:4, ahí donde hemos estado. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, él tenía esa forma de ver, si dices algo, muéstralo. Porque si no lo muestras, lo que dejas en evidencia es que estás siendo mentiroso. Conozco a Cristo, pero no guardo sus mandamientos. Entonces no le conoces. Porque el que conoce a Cristo sabe que lo que Cristo demanda de nosotros es obediencia. Ahora, si vamos ahí viendo 1 de Juan 6:8, capítulo 1, verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, recuerda que el término andar en tinieblas es mantenerse en un estado pecaminoso. Hay una diferencia en que se diga de una persona que dijo una mentira y decir una persona que es mentiroso. Por supuesto que toda mentira es inaceptable, pero una persona puede decir una mentira, pero ya cuando se dice una persona que es mentiroso es porque la mentira es recurrente en su vida. Y solo hago como un ejemplo, no para promover la mentira, porque no debemos de mentir, pero para decir que no estamos libres de cometer algún pecado. Pero eso es muy distinto a vivir en el pecado. Es muy distinto a practicar el pecado. Es muy diferente a ser esclavo del pecado. En el verso 8 ahí dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿no? Ahí a veces puede encontrar un contraste, pero ¿cómo es esto? Que si peco no soy de Dios. No, ahí lo que está diciendo es, no, sí tenemos pecado. Si lo decimos que no tenemos, estamos mintiendo. Pero el pecado no gobierna nuestras vidas. Entonces, Juan aprendió a equilibrar el ser la persona que proclamaba la verdad para poder proclamarla en amor. El incidente que ya narramos antes de la persona allá en Marcos 9:38, que él le prohíbe que haga lo que hacía, muestra que él estaba siendo intolerante y no estaba practicando el amor, ¿no? Y ahí él tuvo que aprender para ser un discípulo que practicara la verdad en amor. Ahora, ¿cómo lo aprendió? Mire, en ese incidente, en el Evangelio de Marcos, debemos de conocer el contexto. Momentos antes, Juan, Pedro y Jacobo habían sido testigos de la transfiguración de Cristo. Eso lo encontramos en Marcos 9, del versículo 2 al versículo 3. Luego descienden y encuentran que los apóstoles que se han quedado no han podido sanar a un muchacho endemoniado, y el papá pues le presenta a Jesús su petición y Jesús lo sana. En ese mismo momento, inmediatamente después, Jesús anuncia su muerte, y luego hay un incidente en la vida de los apóstoles en los que están ellos disputando
quién es el mayor. Y usted recordará otro incidente cuando Juan y Jacobo piden sentarse uno a la izquierda y uno a la derecha del Señor. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20, del verso 20 al 28, cuando lo hacen la madre de Juan y de Jacobo, la esposa de Zebedeo, que es quien le pide al Señor. Pero en Marcos 10, del 35 al 45, ahí se nos narra que es Jacobo y Juan quienes se lo piden al Señor. Aquí no hay ninguna contradicción. Algunos piensan que fueron dos eventos separados, y otros piensan que Juan y Jacobo lo piden a la mamá para que ella vaya y se los pida a Cristo. Por eso lo narra Marcos como que si hubiera sido Juan y Jacobo que lo hayan hecho. Dependiente de lo que sea, lo que sí muestra aquí es una ambición por ocupar lugares de preponderancia, ¿no? Entonces, todo aquello hacía a Juan a ubicarse en un lugar en el cual él creía que él merecía un lugar especial dentro de los apóstoles de Jesús. Sin embargo, tuvo que aprender algo que nosotros vemos en 1 Corintios 13, del 4 al 5, en donde dice: el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. No busca lo suyo. Jesús, en aquellos eventos en los que ellos discutían quién habría sido el mayor, él siempre viene y actúa de una manera en que él muestra que no son las posiciones las que debemos de buscar, sino servir. Que no es, él habló que su reino no es como los reinos de este mundo, en buscar lugares de privilegio y ser reconocidos como grandes. Y dice: no, ocúpense de servir. ¿Por qué? Porque esa es la muestra más grande de amor, cuando servimos unos a otros. En el Evangelio de Juan, la última noche que Jesús compartió a sus discípulos, recuerden, él le lavó los pies. Antes, en el camino, habían discutido nuevamente quién habría de ser el mayor. Y obviamente, cuando llegó el tiempo de estar en el aposento alto, en la cena, los que querían ser los mayores jamás hubieran querido lavar los pies de los demás, porque para el concepto humano, alguien que es mayor no puede humillarse de esa forma. Jesús lo hizo, porque les enseñó lo que también antes ya había predicado: el mayor en el reino de los cielos es el que más sirve. Juan tuvo que aprender esta lección, y déjenme repetirles esta frase que me ha gustado mucho, que dice: la verdad sin el amor carece de bondad, es brutalidad. Por otro lado, el amor sin la verdad no tiene carácter, es hipocresía. Debemos equilibrar la verdad y el amor. Cristo predicó la verdad, pero siempre lo hizo en amor. Aún aquellas palabras que parecían duras para algunas personas llevaban el fin de abrir sus ojos y reconocer su necesidad de Dios. Y podemos también saber eso. Dios muchas veces habla en nuestras vidas con amor, pero con la verdad. Y en esas situaciones de mostrar en amor su verdad, pueden venir cosas a nuestras vidas que no sean muy agradables, pero sabemos que Dios nos ama y tiene su propósito, y siempre es para nuestra bendición, aun cuando se nos sean difíciles de llevar. Entonces Juan aprendió todo esto del Señor Jesucristo. También parte del amor es vivir en humildad.
practicar la humildad. Esto ya lo mencionamos un tanto, que es parte del amor también, porque el que es humilde tiene amor y practica el servicio, practica lo que uno puede dar en lugar de estar buscando lo que uno crea que merece recibir, ¿no? Juan aprendió el trato humilde hacia los demás, porque si usted nota sus cartas, él utiliza un lenguaje que es muy tierno, es muy tierno. Si usted me acompaña a leer ahí en primera de Juan 3:2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. En el capítulo 4, verso 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Verso 7, capítulo 4, primera de Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, el apóstol Juan aprendió ese trato humilde, este trato de respeto hacia todos, aún cuando él era un gran líder en la iglesia. En el capítulo 2 de primera de Juan dice: hijitos míos. Ese trato de humildad que él tiene hacia los demás fue algo que él tuvo que aprender en su caminar con Cristo. También en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 1:9, él nos muestra ese trato humilde hacia los demás cuando dice: yo, Juan, vuestro hermano. A este entonces era el único apóstol que quedaba con vida, pero dice: ¿saben qué? Yo soy como ustedes, soy un hermano de ustedes. ¿De quién aprendió de esto? Del mismo Cristo, de la humildad con que Cristo compartió con sus discípulos, de la humildad con que Cristo sirvió a sus discípulos, de la humildad con que Cristo amó a sus discípulos. Juan se ve a sí mismo como el discípulo amado. Él también en su evangelio deja claro que Jesús amó a todos sus discípulos hasta el final. Pero Juan se sentía como especial porque pudo captar esa inmensidad de amor de Cristo hacia él. Aquí quiero hablar algo, hermanos, que no sé si a usted le ha pasado. Usted y yo sabemos, y la Biblia enseña de una manera muy clara, que Dios no tiene favoritos. Nos ama a todos sus hijos por igual. No hace acepción de personas. Pero ¿no se ha sentido usted algunas veces, aun cuando conoce esa verdad, que Dios lo está tratando de una manera muy especial? Y hasta tal vez se haya preguntado: Señor, yo sé que tú no tienes favoritos, pero yo sí me siento como que soy tu preferido. Sabemos que no es así. Pero es que nosotros captamos ese amor de Dios en nuestras vidas con tanta bondad, con tanta bendición que Él trae a nosotros, ¿no? Que nos sentimos como Juan, el discípulo amado. Y eso, hermanos, es algo muy, muy, muy lindo que debemos de sentir. En lugar de sentir que Dios no me ama como los otros, Dios como que soy su hijo olvidado. No, Dios nos ama a todos por igual. Pero hay un sentimiento muchas veces de que Él pudiera estar portándose de una manera muy especial con nosotros. Pero en esto damos a Dios toda la honra y damos a Dios toda la gloria. Entonces Juan fue aprendiendo estas cosas. Aprendió a amar,
aprendió a ser humilde y aprendió también algo muy, muy importante. Juan aprendió a sufrir por Cristo. Ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 1, verso 1 en adelante dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Verso 9, capítulo 1 de Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él ahí declara en este verso 9 que es alguien que está pasando por tribulación, desterrado en la isla de Patmos. Algunos creen que Juan escribió Apocalipsis en la isla. Otros creen que lo escribió después ya en Éfeso, pero que fue ahí en la isla de Patmos donde recibió la revelación. Ahora, lo que está aquí claro es que Juan fue alguien que sufrió, y sufrió por la verdad de Cristo, por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué está diciendo acá? Sufrió por la verdad y sufrió por el amor. Por la verdad revelada en la palabra de Dios, y porque en amor dio testimonio de quién es Jesucristo. El sufrimiento es algo de lo que hoy casi no se habla en las iglesias. Al contrario, se habla del no sufrimiento. Se habla de que si usted es hijo de Dios, usted va a tener salud, usted va a tener prosperidad económica, usted va a tener bienestar familiar, no va a tener nada de qué preocuparse. Pero no es así. Estamos en medio de un mundo caído, vendido al pecado y que puede causarnos sufrimiento. Somos propensos a enfermedades, a situaciones difíciles que puedan venir a nuestras familias y a situaciones económicas que son tan inestables, pero confiamos en Dios. El sufrimiento no debe ser visto como algo que nunca va a llegar a nuestras vidas, sino que algo como en lo cual vamos a manifestar nuestra fe, confiando en Dios. Juan aprendió eso. Juan fue un apóstol sufrido. Fue un apóstol que aun cuando murió de muerte natural, no por eso no quiere decir que no pasó situaciones de sufrimiento sumamente grande en su vida. Pero Dios en su amor lo guardó, y su vida es un testimonio de cómo la gracia y el poder de Cristo puede actuar en una persona para transformarlo y usarlo para su gloria. Quiero leerles algo que en uno de los libros que consulté dice: una frase estaba constantemente en los labios de Juan: queridos hijos, ámense los unos a los otros. Cuando se le preguntó por qué siempre decía eso, respondió: es el mandamiento del Señor, y si solo esto se hace, es suficiente. Mire cómo era este apóstol del amor, que decía: si solamente se aman unos a otros, es suficiente, porque de este amor provendría todo lo demás que es necesario, porque el amor que es verdadero es un amor que se manifiesta. Así que, mis amados hermanos, vivamos en humildad, estemos dispuestos al sufrimiento si así lo quiere Dios, y por sobre todas las cosas, manifestemos amor hacia Cristo. Y si ese amor hacia Cristo es verdadero, también manifestaremos amor unos hacia otros.
El mensaje del apóstol Juan se podía resumir en eso. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros, como yo os he amado. Palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Padre, gracias, porque a través de tu siervo nos muestras el poder que tú tienes y cómo a través de la comunión contigo, de la obediencia a tu palabra, de la dependencia de tu Espíritu y de someternos al señorío de Cristo, podemos ser transformados cada día más y más. Gracias, Señor, por habernos amado y manifestarnos ese amor de una manera clara en la persona de Cristo Jesús. Él es la expresión más grande de tu amor. Pero Él es también nuestro ejemplo, que así como Él nos ha amado, nos amemos unos a otros y manifestemos ese amor en hechos, a través de apoyarnos en nuestras diferentes necesidades. Amado Dios, muchas gracias. Bendecimos y exaltamos tu nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que la bendición del Señor sea con usted, con su familia. Y ya saben, hermanos, amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado. El Señor le bendiga grandemente.